Buenos días, mis preciosos. ¿Cómo amanecieron hoy? Espero que bien. ¿Sí practicaron? ¿Sí observaron el video? Qué bueno, ya un poquito de refuerzo. Bueno, este va a ser un último videíto para quedarnos al día, ¿no es cierto? Y de aquí tenemos unos 2 días de jueves y viernes de vacación. Disfruten, aprovechen mucho junto con los papitos, cuídense mucho y vamos hoy con nuestra última partecita para ponernos al día de lengua y literatura. ¿Ya? Ok, mis preciosos, vamos a hacer un pequeño refuerzo, ¿no es cierto?, con unos 3 temitas. Los últimos de lengua, que va a ser, el primero es la expresión de sentimientos, como su nombre lo indica. Va a expresar lo que usted siente, ¿no es cierto? Como su palabra lo indica. Vamos a ver de qué se trata. Ya, dice que los sentimientos tienen que ver con nuestra afectividad, con nuestra emoción, ¿no es cierto? Cada uno es dueño de sus propios sentimientos. Cada uno tenemos nuestros propios sentimientos. Cada persona sabe cómo maneja sus sentimientos. Cada uno sabemos cómo vamos a manejarlo, ¿ya? Dice también, ¿no es cierto?, que nos permite comunicar los sentimientos, lo que usted siente, ¿no es cierto? Puede ser alegría, puede ser su tristeza, su enojo, su miedo. Todo eso es un sentimiento que tiene usted, su mamita, que tengo yo, que tenemos todas las personas. También los sentimientos, dice, permite comunicar los pensamientos a través de la palabra o también puede ser de forma, con un lenguaje corporal, ¿no es cierto? Puede ser con su mirada, con sus manitos, con su cuerpo, ¿no es cierto? También permite comunicar lo que nosotros nos imaginamos, ¿no es cierto? Por ejemplo, lo que usted cree, lo que mira, ¿no es cierto? Usted, esa emoción que tiene cuando mira algo, ¿no es cierto? Entonces, esa es comunicar su sentimiento, lo que usted está sintiendo en ese momento. Por ejemplo, cuando mete un gol su equipo favorito, ¿no es cierto? Se emociona muchísimo. Ya, esa es comunicar su sentimiento. ¿Sí? Qué bueno, lo entendió muy bien. Facilito, ¿verdad? Ahora tenemos también que estuvo en el librito y que yo les mandé que realizaran, ¿no es cierto?, las narraciones y costumbres que tienen los niños del mundo. No solo se acuerda que aquí mirábamos de nuestra cultura y todo aquí en el Ecuador, que tenían diferentes costumbres. También los niños, ¿no es cierto?, tienen diferentes costumbres en cualquier lugar del mundo. Todos tenemos diferentes costumbres. Vamos a ver de qué se trata. ¿No es cierto? ¿Qué son las narraciones de costumbres? Son unos relatos relacionados con las tradiciones y la cultura que tiene cada pueblo, ¿no es cierto? Son, por ejemplo, nuestra forma de comportarnos, en las diversas partes del mundo, ¿no es cierto? De todas las personas, según puede ser según su religión o su situación geográfica. En todas partes del mundo, los niños tienen formas especiales para jugar. Es principalmente eso, las diferentes costumbres en los niños, es principalmente se trata sus diferentes prácticas de juego, sus diferentes juegos que tienen en cada parte del mundo, tienen diferentes maneras de jugar. Por ejemplo, nosotros aquí en el Ecuador, ¿qué es lo que más practicamos? ¿No es cierto? La rayuela, ¿se acuerda cuando usted era pequeñito? Jugar a las escondidas, jugar a las cogidas, jugar a la cuerda, ¿no es cierto? Teníamos diferentes formas
de jugar. Igual en todas partes del mundo tienen diferentes formas de jugar, ¿no es cierto? En Rusia, en China, tienen diferentes juegos, se divierten de diferente manera, ¿sí? Entonces, esas son las narraciones de costumbres que tienen los niños en el mundo entero. Sí, muy bien. Ok, ahora vamos a ver otro temita que se llaman las interjecciones. ¿Qué serán las interjecciones? A ver, ¿qué se les viene a la mente? Interjecciones, ¿no es cierto? Las interjecciones no sustituyen, son un tipo de oraciones, pero más cortas. Con una pequeña palabrita usted está diciendo muchas cosas, una oración completa, ¿no es cierto? Tenemos, entonces, esas son las interjecciones. Son palabras, ¿no es cierto?, que representan oraciones. Vamos a ver un poquito más de qué se trata esto. Recuerde, entonces, las interjecciones dice que son un grupo de palabras que equivalen a una oración, ¿no es cierto? Siempre van a ir acompañadas, recuerde, las interjecciones siempre van a ir acompañadas de signos de exclamación. ¿Se acuerda cuál es el signo de exclamación? Muy bien, ya. Y dice también, las interjecciones pueden imitar sonidos, ¿no es cierto? Por ejemplo, sas, tas, plaf. O sirven también para llamar la atención. Cuando a veces usted quiere llamar, en vez de decirle por su nombre o algo, le dice, ¡ay! Y usted regresa a mirar, ¿no es cierto? Hola. Entonces, ¿no es cierto? Esas son palabritas que están refiriéndose a oraciones. También dice que expresan sentimientos, ¿no es cierto? Usted cuando dice gracias, ya está completando una oración. O también a veces cuando pasa algo dice perdón, disculpa, ¿no es cierto? Entonces, esas son interjecciones. Ya vamos a ir conociendo un poquito más qué son las interjecciones. Ya tenemos diferentes tipos de interjecciones, ¿no es cierto? Usted sí se ha de haber expresado de esta manera, pero no sabía cómo se llamaban. Ahora ya sabe, son interjecciones y tenemos diferentes clases. Por ejemplo, tenemos las interjecciones imitativas, como su nombre lo indica, ¿no es cierto? Imita. Por ejemplo, son aquellas que imitan ruidos, ¿no es cierto?, como de animales. Por ejemplo, usted dice, wow, sas, miau, ¿no es cierto? Está imitando a un animalito o a algo, ¿no es cierto? Entonces, esas son las interjecciones imitativas. También tenemos las interjecciones expresativas. ¿Ya? ¿Qué quiere decir? Como su nombre lo indica, son aquellas que expresan los sentimientos del que habla, ¿no es cierto? Ejemplo, por ejemplo, dice, ¡ay! Venga, ya, ¿no es cierto? Venga ya, ¡ay! Está expresando, ¿no es cierto? Muy bien. Luego tenemos otras interjecciones que son apelativas, ¿no es cierto? ¿Qué quiere decir apelativas? Son aquellas que intentan provocar una respuesta, ¿no es cierto?, al oyente, al que está escuchando. Ejemplo, oye, cuando usted llama, ¿no es cierto?, y dice, oye, ¿no es cierto? Entonces usted está llamando, está esperando una respuesta. Tenemos también las interjecciones formularias. Si ve, a ver, formularias, ¿no es cierto? Son aquellas que se usan
como una fórmula, ¿no es cierto? En este caso sería una fórmula de un saludo o de una despedida o de una cortesía. Ejemplo, hola, gracias, ¿no es cierto? Muy bien. Si ve, es un temita muy sencillo, solo un poquito de práctica, ¿ya? Si ve, hasta aquí hemos visto que han sido los sentimientos, que han sido las costumbres, y ahorita ya aprendimos también qué eran las interjecciones. ¿Qué eran? Son palabras, ¿no es cierto?, que representaban oraciones, un grupito de palabras que equivalían a una oración. Muy bien, ya vamos a practicar y nos va a quedar un poquito más claro estos temitas. ¿Sí? Ok, aquí vamos a ver un poquito más, ¿no es cierto? Unos ejemplos más con su significado, para que nos quede un poquito más claro sobre las interjecciones. ¿Ya? Por ejemplo, o dice, va, es como un de asombro, de sorpresa, de placer, ¿no es cierto? También usted puede decir, oh, significa asombro. A veces cuando usted se lastima o algo y dice, ay, de dolor. O también puede, cuando usted a veces se enoja o algo, dice, eso significa rechazo o desaprobación. O también puede ser sorpresa, ¿no es cierto? También usted a veces dice, uy, es asombro o sorpresa. Y siempre utilizamos esta palabrita. Hola. ¿Qué significa? ¿Está dando la bienvenida o está dando un saludo? También usted ha repetido esa palabrita, caramba, ¿no es cierto? Que algo le disgusta. A veces la mamita dice, caramba, ¿no es cierto? Que algo le disgusta, ¿sí? ¿Les quedó claro con estos pequeños ejemplos? Muy bien. Ya entonces ya sabemos qué han sido las interjecciones. Muy bien. Ahora vamos a ver un temita, ¿no es cierto?, de refuerzo. Esto igual ustedes ya le habían explicado, ¿no es cierto? El uso, como usted puede ver, de las letras S, C y Z, ¿no es cierto? O sea, ¿por qué iremos a mirar esto, no es cierto? Estas tres letras, a ver, ¿por qué creen ustedes? Ya, muy bien, porque estas tres letras, ¿no es cierto?, se pronuncian, tienen el mismo sonido, ¿no es cierto? Entonces, cuando usted, pero al escribir, se escribe totalmente diferente. Entonces, para saber cuándo tiene que utilizar la S, cuándo tiene que escribir con C o cuándo lleva la Z, han creado unas pequeñas reglas, ¿no es cierto? Para cada una, para nosotros conocer cuándo va con diferente letra, ¿ya? Entonces ahorita hay muchísimas reglas, pero nosotros vamos a ir viendo unas 3 reglitas o 4 para cada letra. Igual, cuando usted esté un poquito en quinto, en sexto, va a ir viendo más reglitas, va a ir conociendo más reglas, ¿ya? Para ver cuándo escribimos con esas 3 letras. ¿Sí? ¿Les parece? Muy bien. Vamos a ver primerito, ¿cuándo se escribe con la letra C? ¿No es cierto? Vamos a ver aquí unas 3 o 4 reglitas, ¿no es cierto?, para saber cuándo escribimos con C. Primera regla, ¿no es cierto?, dice que son las palabras que terminan en cia y sir.
Acuérdese, terminadas en cia y cir. Ejemplo, farmacia, conducir. ¿No es cierto? Ya. También tenemos las palabritas terminadas en ansia, en sion. Ejemplo, vagancia, afición. ¿No es cierto? También palabritas terminadas en cimiento, cito. Ejemplo, padecimiento, pobrecito. ¿Sí? ¿Ya? Aquí recuerde las palabritas terminadas en cia, cir, ansia, sion, cimiento, cito. ¿Sí? Muy bien. Vamos a ver otra reglita. Dice también en los plurales que terminen en ces. Ejemplo, lápices, peces, ya terminados en ces. No se vaya a confundir, ya dice plurales. No me dirá lápiz es con Z, pero lápiz está en singular y dice clarito la regla. Plurales, cuando hablamos de más lápices, ya va con C, no con Z, ¿sí? Muy bien. Tenemos otra reglita. Las palabras que tienen las vocales, acuérdese, E, I, pero que van después de la letra C. Las palabras, ¿no es cierto?, que tienen las vocales E, I después de la letra C. Ejemplo, cemento, cine. ¿Sí ve que va después de la letra C? Muy bien. ¿Sí? ¿Miró? Facilito. Las primeras en que terminaba. La segunda en los plurales. Y la tercera en las vocales E, I. Recuerde. Ahora vamos a ver unas pequeñas reglas de la letra S. ¿Cuándo usted va a escribir con la letra S? ¿Ya? Primera reglita. En los gentilicios o nacionalidades terminados en ense, es, esa. ¿Se acuerda qué eran los gentilicios? Que ya miramos en el aula. Muy bien. Gentilicio es el lugar de procedencia de una persona, una cosa o un objeto. ¿Se acuerda? Muy bien. Ejemplo, nicaragüense, portugués, francesa, coahuilense, hidalguense, jalisciense. ¿Sí? ¿Sí ve qué fácil? Muy bien, recuerde, la primera regla vienen de los gentilicios terminados en ense, es y esa. Vamos a ver la siguiente reglita. Se escribe con S en las terminaciones ísimo e ísima de los superlativos. ¿Qué quiere decir superlativos? ¿No es cierto? Algo como de grande, indica algo grande, algo bueno. Eso significa superlativos. Entonces, ejemplo, valentísimo, feísimo, certísima.
¿no es cierto? Es como algo grande, ¿verdad? Muy bien. Ahora tenemos la reglita número 3, que es en las terminaciones erse y sion. Ya, ejemplo, caerse, televisión, confusión, diversión. ¿Sí ve? Muy bien. Y ahora tenemos otra reglita. En los adjetivos terminados en oso y osa, ¿no es cierto? ¿Se acuerda que eran adjetivos? Una cualidad, ¿no es cierto?, del sustantivo. Por ejemplo, ingeniosa, amorosa, cuidadoso, ¿sí? ¿Se ve? Hasta aquí, recuerde, se escribe con S en los gentilicios, en las terminaciones ísimo e ísima de los superlativos y en las terminaciones erse y sion, y también en los adjetivos terminados en oso y osa, ¿no es cierto? Hermoso, cariñoso, precioso. ¿Sí? Muy bien. Está facilito, ¿verdad? Ok, ahora vamos con la siguiente regla, que es la Z. Cuando se escribe con Z. ¿Sí? Entonces vamos a ver. Dice que se escribe con Z, ¿no es cierto? Las palabras terminadas en as, es, is y os. Como por ejemplo en los patronímicos, ¿no es cierto? Ejemplo, Rodríguez, Ruiz, Muñoz. Y en el apellido Díaz y en la palabra paz, ¿no es cierto? ¿Se acuerda que eran los patronímicos? Muy bien, apellidos que venían de algunos nombres, ¿no es cierto? Muy bien, ¿ya? Siguiente reglita, en los adjetivos. ¿Qué eran adjetivos? ¿Se acuerda? Una cualidad, una característica, ¿no es cierto? Entonces, en los adjetivos, hizo, isa. Ejemplo, mestiza, mestizo. Ya, muy bien. También, otra reglita, la mayor parte de las palabras terminadas en ansa. En la mayor parte de las palabras terminadas en ansa se escribe con Z. Ejemplo, bienaventuranza, balanza, mudanza. Hay una pequeña excepción, ¿no es cierto?, donde termina en ansa y no va con Z. La más notable, ¿no es cierto?, excepción que no puede ir con Z son cuando termina en ansa, ¿no es cierto? Por ejemplo, en gansa y cansa del verbo cansar, ¿no es cierto? Cansa del verbo cansar. Entonces, en esas dos palabritas son excepciones que no va con Z, sino con S. Ojo, recuerden, ¿no es cierto? Excepción, ¿qué quiere decir? Que no puede ir, o sea, hay una pequeña, ¿no es cierto?, que ahí evitar, ¿ya? Que no puede ir en esas dos palabritas, ¿ya? Veamos. Ok, tenemos otra reglita, ¿no es cierto?, para escribir con Z. Las palabras que son aumentativos o expresan la idea de golpe. Si terminan en aso, asa, ¿no es cierto? Aumentativos, o sea que como que lo hace más grande, ¿no es cierto? Ejemplo,
zapatazo, ¿no es cierto? Zapato sería normal, pero con el aumentativo se hace zapatazo, amenaza, carazo, manaza, ¿no es cierto? Aumenta, ese es el aumentativo, le hace como más grande, ¿no es cierto? Y por último tenemos la reglita número 5. Se escribe con Z las palabras que tienen las vocales A, O, U después de Z. ¿Se acuerda dónde iba la E y la I? ¿Se acuerda? ¿En la regla de cuál? De la C. ¿Se acuerda que iba la E y la I después de C? Ahora tenemos la vocal A, U, O después de Z. Ejemplo. Taza, zorro, azul. ¿Sí ve? Después de la Z. ¿Sí ve? Estas han sido las reglitas para escribir con la S, la C y la Z. Son algunas. Ojo, las más suavecitas hemos tratado de aprender, ¿no es cierto? Porque hay muchas reglas, como ya les indiqué, pero más adelante igual irán un poquito aprendiendo, ¿no es cierto? Ok, ahora vamos, hay una reglita, ¿no es cierto?, donde se usa o se cambia, ¿no es cierto?, la C, Z y la C, donde usted usa la Z y la C, ¿no es cierto?, al mismo tiempo. Por ejemplo, las palabras en singular. ¿Qué quiere decir singular? Que habla de una sola cosa. Ejemplo, ¿no es cierto? Las palabras en singular terminadas en Z. Al pasar al plural, se escriben con C. ¿Se acuerda? Singular, que hablamos de una sola cosa. Plural, de varias cosas. Entonces, en singular se escribe con Z y al pasar al plural se escribe con C. Es decir, cambia la Z por la C. Ojo, cambiamos la Z por la C al pasar del singular al plural. Y se aumenta es, ¿no es cierto? Cambia la Z por la C y le aumenta es al final. Vamos a ver algunos ejemplos. Por ejemplo, luz en singular. Si le paso al plural, serían luces. ¿Sí? Pez. Y al pasar al plural, peces. Lápiz, lápices. Maíz, maíces. ¿Sí miró? ¿No es cierto? En singular lleva S. Z, perdón, Z en singular. Y cuando usted pasa al plural, le cambia por C y le aumenta es. ¿Sí? ¿Sí vio? Estaba muy fácil, ¿no es cierto? Ok, mis preciosos, espero que les haya ayudado un poquito, ¿no es cierto?, estas clasecitas de refuerzo. ¿Ya? Con esto igual vamos a completar las páginas, si es que quedó alguna página pendiente del texto, para reforzar un poquito lo que acá van a ver en el video. Con esto creo que nos quedamos, ¿no es cierto? Observan el video, descansen luego, disfruten de este fin de semana en familia, cuídense mucho y retomamos ya con nuevos temas. Un poquito, esperemos que nos hayamos nivelado. Les espero el lunes. Que tengan un lindo fin de semana. Les quiero mucho, mucho y les extraño mucho. Cuídense. Nos vemos.